Eh, Quisiera empezar mostrando el objetivo de la materia, que es a la luz de los principios bíblicos, o sea, de lo que enseña la Biblia, y del ejemplo dejado por Jesús, aprender cómo llevar adelante un buen discipulado que traiga muchos frutos para la iglesia y que glorifique a Dios. O sea, este va a ser el propósito de la materia, poder ir recorriendo distintos pasajes de la Escritura y mirar también el ejemplo de nuestro Señor Jesús, para que nosotros podamos hacer discipulados que traigan mucho fruto para la iglesia, hermanos que maduren espiritualmente, que empiecen a involucrarse en el ministerio y con todo esto poder lograr el objetivo central que tenemos que tener como creyentes y como iglesia, que es dar la gloria a Dios. Me gustaría que pensemos que en algún momento se tiene que hacer un clic en nuestras vidas y tenemos que decidir en qué vamos a invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos, porque estamos aquí de paso y Dios nos ha dado la oportunidad de que en los años que estemos aquí en la tierra podamos hacer tesoros en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿en qué tenemos que enfocarnos, en qué tenemos que invertir para que aquello que logremos o que alcancemos no se pierda con nuestra muerte? Y podemos ver nosotros que hay tres cosas que son de valor eterno y en las que nos deberíamos enfocar y en las que deberíamos trabajar duramente en nuestra vida. Uno es Dios. Todo lo que hagamos para conocer más a Dios, para tener más comunión e intimidad con Dios, es una inversión de valor eterno que va a trascender a nuestra muerte y a nuestra vida terrenal. La segunda cosa es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, pero mi palabra no pasará. Así que el tiempo que nosotros invirtamos en conocer la Biblia, en estudiar la Biblia, en profundizar la Biblia, es un tiempo que va a ser de valor eterno, que va a trascender nuestra muerte. Pero también todo lo que hagamos en favor de las almas de los hombres es una inversión de valor eterno. Así que tenemos que pensar en que es importante invertir tiempo en otros, porque esta es una de las formas que tenemos de hacer tesoros en los cielos, invertir en las almas de otras personas, ya sea para su salvación como también para su crecimiento espiritual. Y todo lo que es el discipulado tiene que ver con esto, con invertir en otras personas, porque el discipulado incluye estas dos cosas, tanto el evangelismo, el alcanzar personas para la salvación, como el estar al lado de esas personas para ayudarlos a crecer espiritualmente, a madurar y a poder convertirse en instrumentos útiles en las manos de Dios. Así que es bueno en este momento preguntarnos cuánto tiempo estamos pasando para conocer o invirtiendo para conocer más a Dios, cuánto tiempo estamos invirtiendo en la palabra de Dios y cuánto tiempo estamos invirtiendo en ser de bendición a nuestro prójimo, invirtiendo en las almas de los hombres. Entonces, creo que esta materia nos va a ayudar a enfocarnos principalmente en esto, cómo invertir en las almas de los hombres. Dicen que en una oportunidad una iglesia estaba buscando un pastor para poder dirigirla, para poder guiarla, y se presentaron dos candidatos. Uno de los candidatos le dijo, bueno, mi propuesta de trabajo es que yo me voy a esforzar todos los días y voy a tratar de ganar cada día un alma para Cristo. Yo quiero proponer un plan de 10 años en el cual yo día a día voy a trabajar duro para ganar un alma para Cristo. Todos los días un alma para Cristo, llevándola a los pies de Cristo. Entonces, al cabo de 10 años, como esto no es una ciencia exacta, yo me comprometo a esforzarme para tener al menos un 25% de éxito, lo cual sería algo así como esto que vemos aquí. O sea, cada año debería ganar 365 personas, uno por año,
En 10 años debería ganar unas 3.650 personas, pero dice, yo no puedo comprometerme más de una efectividad de un 25%, haciendo memoria de aquella parábola de la buena semilla. Recuerdan que cayeron sobre 4 terrenos y solo uno de 4 fue un terreno fértil donde la semilla pudo crecer y dar mucho fruto. Así que el resultado era que iba a tener una efectividad de 900 almas sumadas a la iglesia. Esta era la propuesta del primer candidato. Pero el segundo candidato dijo lo siguiente: no, yo tengo otro método de trabajar, otra forma, y la forma que yo trabajo es que voy a ganar solamente una persona cada 6 meses. Una persona cada 6 meses. Y durante esos 6 meses, esa persona que gane para Cristo la voy a entrenar, la voy a equipar para que en los segundos 6 meses sea una persona que trabaje a la par mía y ya podamos ser 2, ganando a 2 y entrenando a 2. Así al siguiente año ya podemos ser 4, ganando a 4 y entrenando a 4. Y esto es un plan de 10 años también, pero como no es una ciencia exacta, yo de lo que sería un número perfecto, digamos, tener un éxito al 100%, yo solo me comprometo a un éxito de un 1%. Recuerdan, el otro era ganar un alma por día y una efectividad de un 25%. El segundo plan era ganar uno cada 6 meses, equiparlos para que puedan ser luego el doble haciendo este trabajo, pero una efectividad de tan solo un 1%. Cuando escucharon estas dos propuestas, bueno, pensaron que la que más éxito tendría era la primera, hasta que alguien empezó a hacer números y se dieron con este resultado. Entonces, si pueden ver ahí en la pantalla, empezaron los primeros 6 meses 1 ganando 1, en los segundos 6 meses 2 ganando a 2, luego 4 ganando a 4, 8, 16. Cuando terminaron los 10 años, si hubiese tenido un 100% de éxito, hubiesen sido más o menos unas 524.200 personas. Y si la efectividad hubiese sido de tan solo un 1%, hubiesen quedado 5.250 personas en la iglesia a lo largo de 10 años. Ahora, este segundo método de trabajo es el método del discipulado. El primer método es simplemente evangelizar, ganar almas para Cristo, compartir el evangelio y quedar ahí nomás. El segundo método sí incluye, por supuesto, evangelizar, pero después discipular hasta llevar a la persona a un cierto grado de madurez donde él también pueda involucrarse y participar del trabajo. Entonces, cuando nosotros estudiemos ahora el tema del discipulado, vamos a estar estudiando este segundo método y vamos a ver que realmente es mucho más efectivo, da mucho más fruto y es de mucho más bendición para la iglesia hacer un trabajo no solo de evangelismo, sino también de discipulado, de acompañamiento, hasta que la persona llegue a la madurez espiritual. El pasaje más importante que hay sobre esto está en Mateo, ahí lo vamos a leer, Mateo 28, del 18 al 20. Es un pasaje que todos los tenemos conocidos, seguramente memorizados, pero que sería bueno ver o enfocarnos en algunas verdades y en algunas palabras de este pasaje conocido como la Gran Comisión. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí tenemos el pasaje clave, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quisiera que vean las dos frases con las que comienza y con las que termina este pasaje, que son las dos frases en las que queda encerrada lo que sería la gran comisión. Y esta frase es así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Viene ahí
el encargo, la gran comisión, y después dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que estas dos frases están en este contexto de la gran comisión y Dios está diciendo, Jesús está diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder, toda soberanía me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto que el Señor Jesús dice nos debería hacer cambiar la manera de pensar en cuanto a la gran comisión. Muchas veces hablando sobre este tema, encuentro que cuando preguntamos, bueno, ¿en qué consiste la gran comisión? Y es simplemente pensar en que tenemos que, de tanto en tanto, hablarle a alguna persona acerca de Cristo, presentar el Evangelio a algún familiar, algún vecino, algún compañero, y que la gran comisión es simplemente, de tanto en tanto, compartir el Evangelio con alguien. Pero si fuese algo tan simple, tan sencillo, ¿para qué necesitamos a alguien con toda potestad en los cielos y en la tierra y que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Quiere decir que se trata de una tarea un poco más grande y por eso lo que tenemos que ver es que estas dos frases nos hablan de que lo que el Señor nos va a encargar es algo difícil, es algo importante, es algo grande y es algo imposible de lograrlo por nuestras propias fuerzas. Entonces, no es algo tan simple como de vez en cuando compartir algo de Dios con alguien o presentar el Evangelio a alguien. Es una tarea que va mucho más allá y que justamente necesitamos de la asistencia, de la compañía de alguien tan poderoso, con tanta autoridad y que esté siempre a nuestro lado en medio de esta tarea. Entonces, tendríamos que ver más a fondo en qué consiste esta gran comisión, que no es simplemente de tanto en tanto hablar a alguien de Dios o hablar a alguien de Cristo. Entonces, vamos a ver que el mandamiento central de este texto, el mandamiento no es ir y evangelizar, sino hacer discípulos. Esto es el centro de la gran comisión, hacer discípulos. O sea, lo que el Señor nos encargó, nos pidió, en lo que nos tenemos que involucrar y la tarea que tenemos por delante es la tarea de hacer discípulos. Es importante entender lo que el Señor nos está pidiendo, porque muchas veces nosotros hacemos un montón de cosas, pero nos olvidamos de hacer lo más importante, lo que Dios nos pidió que hagamos, que es hacer discípulos. Podemos hacer un montón de actividades en la iglesia, reuniones de jóvenes, de adolescentes, de matrimonio, retiro, pero que son actividades buenas, que las deberíamos seguir haciendo y que son de mucha bendición, pero si nosotros hacemos de todas estas actividades, pero no hacemos discípulos, estamos descuidando lo más importante que Dios nos pidió que hagamos, o no solo lo más importante, sino lo que Él nos dijo que debíamos hacer. O sea, toda otra actividad en la iglesia debería ser una especie de puente o canal que nos lleve a conectarnos con personas a quienes hagamos discípulos, porque esto es lo que el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Más adelante vamos a ir viendo qué involucra esto de hacer discípulos, pero quiero que quede ahora grabado que esto es lo que el Señor nos mandó a hacer, ir y hacer discípulos. Y después vemos que las otras palabras que aparecen allí en la gran comisión vendría a ser el medio o el método para cumplir con esta misión. El ir, el bautizándolos y el enseñándoles que guarden todas las cosas, es la forma en que nosotros tenemos que hacer discípulos. O sea, es lo que tenemos que hacer para realmente lograr un discípulo. El ir es un verbo que si lo tradujéramos de una manera más exacta sería yendo, o en lo que van, o en la vida de todos los días, hagan discípulos. La idea es esta, que no se trata de un momento especial, no se trata de algo planificado, no se trata de un día, no. En lo que vamos viviendo, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en donde quiera que nos movemos, mientras estamos de camino, tenemos que estar pensando que tenemos la posibilidad
de cumplir con este mandamiento, de hacer discípulos. Y yendo, esta primera parte, sin lugar a duda, involucra el primer paso de hacer un discípulo, que es hablarle de Cristo. Porque lo primero que tenemos que lograr para que una persona pueda convertirse en un discípulo es que, primeramente, acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, en lo que vamos, en nuestra vida diaria, tenemos que ir compartiendo el Evangelio, porque en ese compartir el Evangelio va a haber personas que van a creer, que van a aceptar a Cristo, y ahí ya tenemos a un potencial discípulo. Ahora, la segunda palabra ahí es bautizándolos. O sea, no solamente es compartir el Evangelio, guiar a alguien a los pies de Cristo, sino que después tenemos que seguir acompañando hasta que esa persona se integra a una iglesia local. O sea, no es suficiente el hacer discípulos, no basta simplemente con predicar el Evangelio y que la persona acepte a Cristo. Tenemos que acompañarlo en sus primeros pasos. Recordamos que se ha producido un nuevo nacimiento, que es un bebé espiritual que necesita del acompañamiento, del cuidado y de todo lo que un bebé físico necesita. De la misma manera, un bebé espiritual también necesita de alguien que lo acompañe, que lo alimente, que lo guíe en sus primeros pasos, hasta que se integra a una iglesia local. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que logra integrarse a un grupo de creyentes, pero aún la tarea sigue. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, tenemos que seguir invirtiendo en la vida de esa persona para enseñarle la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, y ayudándolos a aplicar esos mandamientos a su vida, porque no es solamente la transmisión de conceptos teóricos o teológicos, sino de cosas prácticas, porque el fin es que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, tenemos como que el centro de la Gran Comisión es hacer discípulos. Esto es a lo que Dios nos ha mandado. A veces nosotros hablamos de Cristo, guiamos personas a Cristo, pero allí no se termina la tarea cuando la persona realmente acepta a Cristo y es salva, sino que ahí comienza la tarea. Luego tenemos que acompañarlos en sus primeros pasos hasta que se integran y son parte de una iglesia local, y después lo tenemos que seguir acompañando y enseñándoles hasta que pueden llegar a un cierto grado de madurez espiritual y, si se quiere, de independencia espiritual. Es un poco lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nacen, estamos allí dándole un cuidado muy especial, acompañándolos, estando con ellos constantemente hasta que empiezan a crecer, hasta que se empiezan a educar, hasta que se empiezan a formar. Vamos transmitiéndole enseñanzas, valores, y llega un punto donde, bueno, ellos ya están en condiciones de un cierto grado de independencia de nosotros como padres, aunque siempre queda una conexión, una relación, pero ellos ya ahora pueden manejarse por sí mismos, y esa es la idea de un discipulado, de que nosotros llevamos a una persona a la vida espiritual, pero después estamos junto a esa persona durante el tiempo que sea necesario, hasta que esa persona ya puede lograr una cierta independencia y manejarse y moverse por sí sola. Podemos ver, por ejemplo, que algo así es lo que Pablo le encarga a Timoteo. Fíjense, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Segunda Timoteo 2:2. Fíjense ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este pasaje nosotros encontramos 4 generaciones, digamos, que están involucradas y en donde se produce este proceso, fíjense, de discipulado. Primero Pablo, que enseña a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos. Le dice, Timoteo, bueno, esto que has recibido ahora tienes que transmitirlo. Encarga, dice, esto a hombres fieles que sean idóneos, dice, y ahí está la cuarta, para enseñar también a otros. Y esta es la idea de lo que veíamos al principio, de estos 2 pastores que proponía cada uno su forma de trabajo. El segundo forma de trabajo era esta forma de trabajo. Tomar a una persona, discipularla,
enseñarla, entrenarla, equiparla, para que luego esté en condiciones de hacer el mismo trabajo que se ha hecho con ellos en otros, y así se va produciendo una multiplicación. Si, de lo contrario, si solamente evangelizamos y ganamos personas, vamos a ir sumando personas, pero no se va a ir produciendo la multiplicación. Así que así también nosotros tenemos que hacer en nuestra tarea en la iglesia. Vamos quiero graficar, ahí está el pasaje, tengo una computadora aquí, no he corrido en la computadora de ustedes, ahí está el pasaje de 2 Timoteo, y aquí está la gráfica, donde está así, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros, cómo se va transmitiendo la enseñanza y cómo se va produciendo la multiplicación. Entonces, para los que estaban anotando ahí, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, y ahí tiene el grafiquito. De cualquier manera, yo les voy a pasar, como siempre, el PowerPoint a Diego al final, para que pueda estar a disposición de todos y lo puedan después tranquilamente repasar en sus casas. Entonces, ahí está, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Ahora, quiero que miren este gráfico, para que podamos un poquito entender. Vamos a ver cómo podríamos dividir a la totalidad de las personas. Vamos a enfocarnos en nuestra ciudad o en nuestra provincia, y podríamos dividir a todas las personas en estos 5 grupos. Primero, multitud, que serían absolutamente todas las personas que viven en nuestra ciudad. Vamos a enfocarnos en nuestra ciudad. Segundo, los asistentes, o sea, las personas que están participando de las reuniones de la iglesia. En tercer lugar están los miembros, aquellos que ya se han bautizado y que ya son parte de la iglesia. El cuarto grupo serían los comprometidos, aquellos que ya están incorporando en su vida hábitos de devocional, de estudio, de lectura, de oración, y que están comprometidos en un crecimiento espiritual. Y el quinto, siervos, personas que ya han madurado, que ya han descubierto sus dones, que ya están, digamos, involucrados en el servicio y en el trabajar y en el invertir sus dones, tiempos, fuerzas en otras vidas. Ahora, la idea del discipulado es tomar una persona desde la multitud e ir haciéndola avanzar paso a paso hasta que llegue al centro de este gráfico. O sea, primero, una persona de la multitud, le presentamos el mensaje del Evangelio, y le presentamos a Cristo. Bueno, llega a aceptar a Cristo. Después le acompañamos hasta que empieza a venir a la iglesia y ya se convierte en un asistente. Después le acompañamos en sus primeros pasos y tratamos de que esa persona entienda de que ahora tiene que hacerse miembro de la iglesia y se bautice. Luego seguimos discipulándola para que incorpore en su vida hábitos espirituales, de estudiar la Biblia, de memorizar la Biblia, de tener un devocional, de orar, de ser parte de un grupo si es que la iglesia los tiene pequeños. Y por último, llegar a descubrir sus dones, sus talentos, llegar a un grado de madurez espiritual donde esa persona ya está capacitada para que lo mismo que hemos hecho con ella, o sea, de traerla desde la multitud hacia el centro del, ¿cómo es? Que son siervos, para que esas personas puedan salir ahora a la parte externa del círculo y hacer lo mismo con otra persona. O sea, ganarlos para Cristo, llevarlos a la iglesia, ayudarlos a comprometerse y ser miembros, y llegar también a la madurez espiritual. Y este es el trabajo que tiene el discipulado. Lograr que alguien que está perdido, que está en el mundo, conozca a Cristo, sea parte de la iglesia, crezca espiritualmente y se transforme en alguien que ahora tiene una misión, es hacer lo mismo que hemos hecho con ella con otra persona. Vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, que son el discípulo y el discipulador. Un discípulo es el que sigue las enseñanzas y el entrenamiento de otro. Este es el discípulo, alguien que sigue las enseñanzas y el enseñamiento de otro. La palabra griega que se traduce como discipuladores, didáscalos,
que significa un maestro. O sea, el discípulo es un aprendiz, el didáscalo, que sería el discipulador, es un maestro. La palabra griega para discípulo es matete, que significa un aprendiz. Entonces, el discípulo es un aprendiz, el discipulador es un maestro. El discípulo entabla una relación con una persona de mayor conocimiento o madurez para crecer en el conocimiento y discernimiento práctico y teórico. Ya vamos a ver que siempre el discipulado apunta no solo al conocimiento, a la transmisión de conceptos teóricos o teológicos, sino más bien a la práctica, a que esto vaya afectando también su vida. La meta del alumno es ser como su maestro. Ahí dice Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, la idea es que nosotros vamos a estar transmitiendo nuestra vida, lo que somos, a otra persona. Y el objetivo es que el discípulo llegue a ser como su maestro. Entonces es muy importante lo que nosotros somos como discipuladores. Ya vamos a estar viendo más adelante lo importante que es que nuestra vida sea una vida realmente que siga al Señor Jesucristo, que imita al Señor Jesucristo, porque no vamos a lograr reproducir en otros lo que nosotros no somos. Así que es importante bien tener en cuenta en qué condición espiritual estamos nosotros y en qué grado de madurez espiritual estamos nosotros, porque lo que vamos a estar haciendo con un discipulado es transmitir lo que nosotros somos a otra persona. Aquí hay una definición que le he sacado ahí de internet, de Encarta, dice persona, o sea, lo que es la definición, ¿no? Dice persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Este es un discípulo. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Personas que siguen la opinión de una escuela, aun cuando viven tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Este es un discípulo, una definición, digamos así, común, encontrada en internet. Pero esta es la definición que nosotros podríamos dar. Es la transferencia de la vida de Jesús a otra persona. Es la transferencia de la vida de Jesús a otra persona, produciendo compromiso, obediencia y la transformación necesaria para que esa persona pueda incorporar en forma natural la vida del Señor en su andar, obrar y pensar diario. Repito, es la transferencia de la vida de Jesús a otra persona, produciendo compromiso, obediencia y la transformación necesaria para que esa persona pueda incorporar en forma natural la vida del Señor en su andar, obrar y pensar diario. Dice la Escritura que el propósito que Dios tiene para con nosotros es que seamos hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es que nosotros podamos apuntar a eso en nuestras propias vidas, a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, a parecernos más como nuestro Señor Jesucristo, en nuestra forma de pensar, de actuar, de manera que cuando estemos discipulando a alguien, lo que podamos lograr es formar a ellos, en ellos, a Cristo también, porque lo que nosotros estamos haciendo no es discípulos de nosotros mismos, o sea, no es personas que hagan lo que nosotros hacemos, que piensen como nosotros pensamos, que nos imiten a nosotros, sino que lo que tenemos que hacer es lograr que sean personas que siguen a Cristo, discípulos de Cristo, que se parezcan a Cristo. Entonces, para lograr eso, nosotros mismos tenemos que tener como meta ser como nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en estos pasajes. Un buen discipulador es aquel que puede decir lo que dijo el apóstol Pablo. Fíjense, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, que si nosotros queremos lograr un buen discipulado y queremos lograr un efecto positivo en un discípulo, es lograr que ellos sean como Cristo. Y como lo que producen, como lo que pasa en un discipulado es que yo transfiero mi vida a mi discípulo, yo tengo que ser un imitador de Cristo para que por carácter transitivo
él pueda ser también un imitador de Cristo. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y el apóstol Pablo no era alguien orgulloso que se creía alguien súper espiritual o súper grande, sino era alguien que humildemente seguía a Jesucristo y trataba de ser cada día más como Cristo. Entonces él podía decir, imítenme a mí porque al hacerlo van a estar imitando a Cristo, porque ese es mi objetivo, el objetivo de mi vida, ser como Cristo. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y la idea es esta, que nosotros podamos tener una vida tan espiritual, tan santa, tan comprometida con la palabra de Dios, que no tengamos problemas en decir, bueno, así como me ven que yo me conduzco, lo que yo hago, ustedes háganlo también, porque yo estoy viviendo la palabra de Dios, estoy permitiendo que Cristo transforme mi vida y esto es lo que hace que un discipulador sea un buen discipulador, alguien que vive a Cristo, que imita a Cristo, que obedece a Cristo, que la palabra de Dios está realmente transformando su vida, porque nosotros vamos a estar reproduciendo lo que somos, no podemos reproducir otra cosa. Ahora, los pasos del discipulado, como lo entendían en aquel tiempo y que también para nosotros tiene muchas enseñanzas hoy en día, es que primero dice el maestro, imparte enseñanza teórica al discípulo. O sea, primero le enseña cuál es la verdad, cuál es la doctrina, cuál es la teoría. Primero le enseña teóricamente. Segundo dice, el maestro practica lo enseñado y el discípulo mira. Vamos a tomar un ejemplo. Yo le estoy enseñando a mi discípulo que él tiene que observar o tener un discipulado diario. Entonces yo le enseño cuál es la importancia de tener un encuentro diario con Dios, de tener un discipulado, de tener un tiempo en el que él tiene que pasar a solas con Dios y con la palabra de Dios. Después yo como maestro le enseño y le hago delante de él durante varios días, voy haciendo un devocional diario y mostrándole cómo tomo un pasaje de la Escritura, qué preguntas les hago al pasaje y cómo aplico o cómo practico el tener un devocional diario. En tercer lugar es el maestro y el discípulo hacen la tarea juntas. Entonces, primero le enseño lo que él tiene que hacer, después le muestro cómo se hace, después lo hacemos juntos. Vamos aportando los dos un poco. En cuarto lugar, el discípulo hace la tarea y el maestro lo supervisa, lo observa, le hace algunas correcciones si es que tiene que hacerlas, o quizás le alaban aquellas cosas que las está haciendo de manera excelente. Y por último, el discípulo tiene que terminar equipado para hacerlo solo. Y este, digamos, sería el proceso que nosotros tenemos que tratar de seguir en cada cosa que transmitimos a nuestro discípulo. Primero le enseñamos lo teórico, le mostramos cómo se hace, lo hacemos juntos, después lo hacemos que él lo haga solo mientras nosotros supervisamos, y la idea es que al final el discípulo pueda hacer ya él solo la tarea. Podríamos hacernos una pregunta más. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Y con esto ya vamos terminando. El discipulado es el compromiso que contrae una persona para entrenar a otra en su crecimiento espiritual. Espiritual y en el ministerio por medio de la enseñanza personal, el entrenamiento y el ejemplo hasta que llegue a la madurez y pueda dar frutos por sí mismo. Repito, el discipulado es el compromiso que contrae una persona para entrenar a otra en su crecimiento espiritual y ministerio por medio de la enseñanza personal, el entrenamiento y el ejemplo hasta que llegue a la madurez y pueda dar frutos por sí mismo. El discipulador es entrenar y no solo enseñar. O sea, no es solo transmitir algo teórico, sino es entrenar. Es transmitir un estilo de vida, no solamente datos. Es tener comunión con su alumno, no un mero formalismo. O sea, un discipulado es más que
que un encuentro semanal en donde les transmito unas cuantas lecciones teóricas y después nos desconectamos, sino que es formar un vínculo, una amistad, una intimidad en donde él puede abrir su corazón y en cierto grado yo puedo abrir mi corazón a él, y no es un mero formalismo. El discipulado es dar motivación y no solamente información. O sea, sí es verdad que voy a estar transmitiendo verdades, pero a la vez voy a estar motivando a la obediencia y a aplicar esas verdades a su vida. Es reproducir y no solamente enseñar. Entonces, hay dos cositas ahí para recordar. No se puede enseñar lo que no se sabe, ni se puede reproducir lo que no se es. Para yo poder hacer un buen trabajo de discipulado, primero tengo que prepararme en cuanto a estudiar la palabra de Dios, estudiar las doctrinas bíblicas, yo mismo saber las verdades que quiero transmitir a mi discípulo, pero también tengo que examinar que estas verdades que quiero compartir con mi discípulo son las verdades que yo mismo estoy aplicando y tratando de vivir en mi propia vida. Porque el discipulado, como he dicho, es más que transmitir información, sino es una transferencia de vida. La idea es que el discípulo sea cada vez más parecido a mí, pero yo tengo que ser cada vez más parecido a Cristo, porque la idea es que ambos seamos discípulos de Cristo y en ambos Cristo se esté formando cada vez más. Tenemos que entender esto y termino ya con esto, que el discipulado bíblico siempre apunta a la acción y no solo al conocimiento. No es simplemente transmitir información, transmitir verdad, transmitir doctrina y que la persona salga con una cabeza llena de conocimiento, sino que apunta a la acción, a que estos conocimientos vayan transformando la vida. Y yo tengo ahí varios pasajes que hablan justamente de la palabra de Dios, pero cómo Dios siempre conecta su palabra con la obediencia, con la acción. No siempre se queda, no nunca se queda en realidad tan solo en transmitir algo teórico. Por ejemplo, allí en Deuteronomio dice 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Siempre la Biblia va apuntando a eso, a que estas verdades de su palabra sean para obedecerlas, para guardarlas, para practicarlas. Porque Esdras dice en Esdras 7:10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y dice, y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. También así vemos en 1 Juan 2:4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lucas 6:47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y también Lucas 8:21 dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y así como esto podemos encontrar muchos otros versículos donde lo que Dios quiere sí es el conocimiento de su palabra, el que podamos incorporar a nuestro corazón la sana doctrina, pero para que esto transforme nuestra vida y para que ésta sea practicada y obedecida en nuestras vidas. Y este es el objetivo que debemos tener con nuestros discípulos. Enseñarle la palabra de Dios, enseñarle las verdades de Dios, pero para que estas verdades sean aplicadas y obedecidas en la vida de nuestros discípulos. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que aplicar primeramente esa verdad en nuestra propia vida. Vamos a parar aquí, creo que ya estamos en tiempo, así que oramos y la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar viendo entrando ya más de lleno en lo que es el discipulado.